Pues daremos paso ahora a la ponencia inaugural, que lleva por título Digitalización e Inteligencia Artificial y Organizaciones, Impulsos y Retos. Y tengo aquí que excusar a Manolo González Bedía, al que pues le ha surgido en el último momento un compromiso ineludible por razón de su cargo, y en su lugar hará la presentación María Jesús Martín, que es directora de la División de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a la que quiero agradecer que se haya hecho cargo de esta conferencia con tan poquito tiempo. Y en cualquier caso, estoy segura de que vamos a disfrutar igualmente de una excelente presentación. Cuando quieras, María Jesús, perdón. A ver, por aquí, ¿no? Hola, ¿se oye? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por poder estar aquí con ustedes, con vosotros, para presentaros una nueva perspectiva relacionada con la inteligencia artificial y con la digitalización, porque al final la inteligencia artificial pues, es una parte de toda la digitalización. Manuel quería haber podido estar aquí, no pudo, como comentaba Ana, y está en Bruselas, y me pidió hace unos días que le sustituyera y que os contara todo lo que llevamos trabajado en la Administración en relación a la inteligencia artificial y abriendo un poco más el espectro en la digitalización. Entonces, a ver, porque al final, cuando hablamos de organizaciones, nosotros estamos en la Administración General del Estado, pues es una organización que se digitaliza continuamente en favor de, o para ofrecer al final una serie de servicios públicos de mayor calidad, para que la sociedad tenga una imagen mejor y una percepción de esa calidad. Ese es nuestro principal objetivo, pero también es verdad que somos un motor que impulsa la inteligencia artificial y la digitalización en el resto de organizaciones. Más ahora, cuando se lleva haciendo desde hace bastante tiempo, pero más ahora cuando hemos recibido un montón de dinero de los fondos de recuperación, y estamos en una situación tan ventajosa en cuanto al avance de la inteligencia artificial y la digitalización en la sociedad, con lo cual os quería ofrecer, sin cansaros, ambos enfoques en cómo la Administración se está digitalizando para ofrecer mejores servicios públicos y, por otra parte, cómo impulsa y cómo ayuda al resto de organizaciones, principalmente a las empresas, a digitalizarse. Esta ayuda se canaliza o se materializa a través de políticas públicas, de planes, de estrategias. Os contaré algunas de ellas y en qué se traducen, qué resultados y qué números estamos obteniendo. Y al final concluiré la exposición con una visión global de una de las herramientas más importantes que ahora mismo se está utilizando, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que si bien se redactó en 2020, está en continua evolución y planificación y priorización de cada una de las actuaciones que se querían llevar a cabo, poniendo el foco en lo que de verdad es esencial, porque a veces cambia tanto esto que desde el 2020 hasta el 2024 pues cambia mucho y entonces estamos viendo dónde poner el foco. Os contaré todo lo que queremos hacer y dónde se está poniendo el interés, el foco. En cuanto a las administraciones públicas, ya en 2020 también se hizo un plan de digitalización de la propia Administración, estructurando las actuaciones en diferentes ejes. Y aquí os puedo contar los tres ejes principales. La propia Administración como organización, la Administración General del Estado, quiere ofrecer servicios públicos de mayor calidad. Y para eso, pues, muchos son para la ciudadanía, pero otros indirectamente lo son, pero inicialmente hace falta que se interconecten las administraciones unas con otras. También en favor del ciudadano, porque ahora os comentaré que si tenemos todos los datos, tenemos toda la información digitalizada, tenemos todas las interconexiones entre la administración, al final el ciudadano se beneficia de ello, porque no tiene que, por ejemplo, presentar papeles que obran en poder de la Administración, que nosotros podemos recabarlos de manera automática, conectándonos con otras administraciones. Hay otro eje de actuación que se refiere a una serie de
potenciar proyectos tractores que en determinados sectores, por ejemplo, en este caso en la sanidad, en la justicia, el empleo, y se refiere a, utilizando los servicios comunes que os comentaba del eje anterior, en este caso, lo que se hace es especificar esos servicios para el colectivo de personas que los van a utilizar. Y el tercer eje de actuación es también mejorar y modernizar la comunicación y la digitalización en las comunidades autónomas y las entidades locales. Muchos de vosotros, supongo, conoceréis alguna de estas utilidades que son algunos de los exponentes en los que se está trabajando en la Administración Pública para la digitalización. La carpeta ciudadana, a la que creo o supongo que muchos o todos de vosotros habéis accedido, está en continuo crecimiento, incorporando cada vez más y más servicios para el ciudadano, para las organizaciones. No sé si estará ya integrado o no. Me comentaban el otro día un compañero que se va a integrar un servicio para que cualquiera de nosotros podamos consultar en qué colegio y en qué mes electoral nos toca votar. Ahora que estamos en elecciones de un tipo y de otro, bueno, pues esa tarjeta censal que nos está llegando a casa, pues quizás deje de llegar en poco tiempo, aunque no para todo el público, claro, no para toda la sociedad, pero que podemos consultarlo directamente aquí. Igual que eso, pues es un punto de acceso único para que nosotros podamos consultar el estado de tramitación de nuestros expedientes, las notificaciones que recibimos, para lo cual está la dirección electrónica habilitada única, cuya imagen incluyo también en la slide abajo. Y al final tener un punto único donde conocer cómo es nuestra relación con la Administración, independientemente de con qué ministerio, con qué organismo estemos tramitando. En cuanto a la plataforma de intermediación de datos, es una plataforma que el ciudadano no ve, pero es el que permite que el ciudadano al final no tenga que, como os comentaba antes, presentar papeles que tiene la Administración en su poder. No puede ser que para solicitar una ayuda le pidamos al ciudadano una y otra vez que acuda a otro ministerio o que se descargue otro certificado. De hecho, la ley dice que no debemos pedir documentación, que obra en poder de la Administración. Con esta plataforma en continua expansión, al final lo que conseguimos es, y os contaré luego un caso de éxito, que el ciudadano le dé al botón y diga quiero solicitar esta ayuda y se evite presentar 20 o 30 certificados o documentos. Como os comentaba, en la otra vertiente de la Administración somos impulsores de digitalización en la sociedad y en el tejido empresarial. Hablar de digitalización en el tejido empresarial es casi hablar en el tejido de las pymes, porque hay 3 millones de pymes en España. Entonces, queda plenamente justificado pues, elaborar un plan de digitalización de pymes pensando en ellas, pensando en las particularidades que tienen, en los distintos segmentos a los que pertenecen y diseñando actuaciones para ellas. Es verdad que también hay algunas empresas que no son pymes, la minoría, pero probablemente esas empresas son las que más digitalizadas estén y la que menos falta le haga este tipo de ayuda. En el plan de digitalización de pymes que también hemos elaborado, bueno, pues ahí tenéis 14 medidas, que son 14 programas para digitalización de pymes, de otras organizaciones, que todos tienen que ver con la digitalización de una forma o de otra. En concreto, os voy a comentar 2 programas en los que yo he trabajado, que son la medida 1, que ahí aparece con el nombre de Digital Toolkit, pero que conoceréis igual muchos de vosotros como Kit Digital, y que ha tenido una difusión tan intensa y que al final, pues, bueno, yo tengo la sensación de que todo el mundo lo conoce, igual no, pero bueno, os comentaré un poco de qué va la historia. Y en la medida 7, que también se llama Programa Agentes del Cambio, es un programa que también ha cambiado su nombre en su implementación y se llama Kit Consulting, y es un programa para el asesoramiento en transformación digital a las empresas. En cuanto a la digitalización de las empresas, una de cuyas patas sería la aplicación de inteligencia artificial, consideramos que hay 3 niveles de digitalización. Un nivel de digitalización básica, asociada a aquellas empresas que precisan soluciones de digitalización, la incorporación de soluciones de digitalización en su negocio o en su organización.
hay un nivel más avanzado en el que se supone que la empresa ya dispone de esas herramientas, pero que necesita llevar a cabo procesos de transformación digital. No vale solo con tener un e-commerce, un comercio electrónico, no vale solo con tener una gestión de proceso, un sistema de gestión de procesos, si no tienes en sí mismo definidos procedimientos y definido unos mecanismos para mejorarlo, para rentabilizar los datos que tiene tu negocio. Entonces, ese es un nivel de digitalización ya más avanzado. Y, por último, hay organizaciones, las menos en estos momentos en España, que habiendo superado ya la fase de digitalización básica, dispone de soluciones, y habiendo superado la fase de digitalización media, porque lleva a cabo procesos de transformación digital, pues decide, es una empresa ya madura y decide compartir sus datos. No sé si habéis oído hablar de la economía del dato y de los espacios de datos, pero al final es una manera de compartir información entre las organizaciones que produce y genera valor, es una cadena de valor para todas ellas. Pero sí es verdad, como os contaré, que quizás en España todavía no se está suficientemente maduro el tejido de organizaciones para llevar a cabo esto. Se está impulsando también. Mirad, estas son las soluciones de digitalización que ofrece el programa Kit Digital. Kit Digital es un caso de éxito. Pretendía y pretende digitalizar 1 millón de empresas. Es un tema, es ambicioso el proyecto. Llevamos por 400 y pico mil, no va mal la cosa. 400.000 pymes que disponen, gracias a este programa, de soluciones de digitalización de alguna de estas categorías. Al final, lo que se hacía en este programa se ha diseñado para darles un bono digital, una ayuda para que ellos elijan qué soluciones de digitalización, una o varias, pueden adquirir a partir de aquí. Y al igual que os comento que esto es para digitalizar a las organizaciones, y a las pymes, a los negocios, también es verdad que la gestión desde la Administración se ha digitalizado para poder absorber el volumen tan amplio que os comento de expedientes, porque imaginad 400.000 expedientes, cómo se gestionarían con personal, con funcionarios, tuvieran que revisar el cumplimiento de las condiciones previas para acceder al programa. Esto es inviable, es inmanejable. Entonces, a la par que hemos ofrecido estas ayudas, pues desde la Administración hemos digitalizado todo el proceso de comprobación de requisitos. Este programa ha sido presentado recientemente en Europa y ha sido pues, bastante aplaudido, bastante reconocido, tiene mucho reconocimiento, a pesar de que de momento estamos a un 40% de la ejecución de lo que a lo que queremos llegar. El programa anterior, el de Kit Digital, pertenecía a la clasificación de digitalización básica y hemos ido un paso más allá y hemos decidido diseñar un programa para asesorar a las organizaciones, a las empresas, en transformación digital, un nivel intermedio ya más. Pensamos inicialmente ofrecer un asesoramiento a través de empresas proveedoras de estos servicios que fuera general, sería el servicio último que aparece de Transformación Digital 360. Pero vimos que era mejor diversificar el catálogo de servicios que se ofrecían porque, veréis, había organizaciones y había negocios que necesitaban la digitalización en un sentido y otras lo necesitaban en otro. Nos encontramos haciendo un sondeo con que había empresas, por ejemplo, recuerdo una empresa un negocio que se dedicaba a las flores comestibles. No sé si habéis desayunado, yo no he desayunado flores, pero hay quien las desayuna, no sé. El caso es que esa floración es muy delicada y ocurre solo en determinados momentos, de tal forma que si esa empresa o ese negocio no coloca sensores adecuados, porque es digitalización cercano a la floración, puede perderla y puede echar a perder toda su cosecha. Pues ese es un tipo de digitalización, al fin y al cabo. No todos creamos que la digitalización supone implantar soluciones de inteligencia artificial, aunque mayoritariamente influye la inteligencia, en este caso, por ejemplo, no lo era. Había negocios que querían saber si le convenía o no poner a un empleado más el sábado abriendo el negocio,
para saber si le rentaba una zapatería, el número de zapatos que iba a poder vender. Y para ello se apoyaba o se debería apoyar en los datos de otras zapaterías de la zona para saber si le renta o no le renta y el precio medio de ese par de zapatos que compra la gente. Entonces, la digitalización se usa en favor de las organizaciones en más aspectos de los que creemos. Había un bar que nos decía que no sabía si abrir el jueves o si bajar el precio del menú ese día, un menú especial, un euro, para competir contra todos los negocios que tenía alrededor. Entonces, al final vimos que necesitábamos hacer un conjunto de servicios diversificados y que fueran las propias organizaciones o negocios los que eligieran qué tipo de digitalización llevar a cabo y qué tipo de asesoramiento contratar. De nuevo, como en el programa anterior, les dábamos un bono y ellos deciden a 1 o a 2, dependiendo del tamaño de la empresa, permitíamos contratar 1, 2 o 4 servicios de asesoramiento y esas son las categorías. Estas son las mismas categorías puestas de otra forma. También había la posibilidad de empresas que ya estuvieran maduras en datos y en todo, pues, tema de ciberseguridad. Y como veis, la primera de las opciones es una digitalización asociada a la inteligencia artificial, en la cual la organización, con ayuda de la consultora que prestaba el servicio, pues decidían cómo de útiles o de qué manera aplicar la inteligencia artificial a su negocio. Por último, y como os comentaba antes, hay un estadio superior de las organizaciones que están maduras en las que comparten los datos. Hay muchas reticencias, hay mucho desconocimiento todavía, es incipiente este tema en España, pero se está impulsando desde la Administración la creación y la generación de espacios de datos, en la que las organizaciones comparten la información para beneficio de todos. Bien, es verdad que la regulación europea asociada a todos estos datos todavía no está estabilizada y se está adecuando y eso también es un hándicap para la ejecución de todas estas políticas públicas. Los principales espacios de datos en estos momentos están en estos ámbitos, en turismo, agroalimentario, movilidad, salud y comercio. Y bueno, ahora llegamos a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que, como os decía, empezó en 2020, pero se ha adecuado en 2024. Esta estrategia, viendo la importancia de la inteligencia artificial en nuestros días, viendo lo relevante que es la inteligencia artificial como motor tecnológico y como motor económico y social, pues el Gobierno ha decidido de hace tiempo, ahora con más ahínco, impulsarla, protegerla y diseñarla de una forma adecuada para cubrir todos los aspectos que la inteligencia artificial debe tener en cuenta. Se ha estructurado la Estrategia Nacional en 8 palancas. Las 4 primeras se refieren a palancas clave para la inteligencia artificial. Lo primero que se necesita para aplicar la inteligencia artificial es tener máquinas superpotentes, supercomputación, máquinas cuyo procesamiento excede casi lo imaginable por el cerebro humano y que además son capaces de obtener resultados. Yo creo que en el fondo, sé que la inteligencia artificial en el fondo son millones y millones y millones de comparaciones estadísticas de datos para toma de decisiones. Al final es estadística muy intensa, muy intensificada. Lo que pasa es que para poderla hacer solo es posible si tenemos máquinas con una capacidad de procesamiento altísima. Además, estas máquinas que generan muchísimo calor y contaminan bastante su procesamiento, pues necesitamos tener en cuenta que se instalen estas máquinas en condiciones de sostenibilidad. Por otra parte, una vez que tenemos las máquinas, entonces vamos a crear aplicaciones y vamos a tener en cuenta esas utilidades basadas en la inteligencia artificial. Uno de los puntos clave de esta estrategia es el diseño y desarrollo de un modelo fundacional de lenguaje. No sé si estáis al tanto alguno de vosotros. Os comento, la mayoría del entrenamiento de modelos fundacionales, modelos de lenguaje, son modelos expertos, son sistemas complejos
que emulan el comportamiento de procesamiento del cerebro humano, de absorción del entendimiento, del procesamiento y de la generación de lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que queremos construir a partir de aquí? Pues queremos construir herramientas que reemplacen, en la medida de lo posible, el comportamiento de la persona, asistentes virtuales, chatbot o cualquier otra. Para ello hay que entrenar las máquinas, como os contaré un poquito más adelante. El talento, otra de las cuestiones que decía Tomás al principio, al que se refería, también lo tenemos en cuenta en la estrategia. Y la palanca 2 se refiere un poco a, una vez que tenemos entrenados los modelos y una vez que tenemos construidas las aplicaciones, cómo hacer uso de ellas, tanto en la administración pública como en el sector privado. Y también tener en cuenta las cuestiones de ciberseguridad. Y por último, hay una tercera palanca que se refiere, o sea, una octava palanca en el tercer eje que se refiere a la constitución de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, que tiene en cuenta pues, todos esos aspectos éticos relacionados con la inteligencia artificial, supervisa y comprueba la evolución de que todo se lleve a cabo con la normativa y la regulación adecuada, conforme a la normativa. Mirad, esta es un esquema de dónde están distribuidos en España los supercomputadores. Hay 14, son 13 más uno, el principal, que está en Barcelona, en el Barcelona Supercomputing Center, que esta red hay que cuidarla porque son los sitios donde se puede conseguir soluciones de inteligencia artificial. Partíamos de un buen momento porque en Europa somos el primer país en computación y somos el tercero en rendimiento de estas máquinas, y aún así hemos decidido reforzar las capacidades de computación, impulsar y apoyar todo este tema. Mirad, este es el último ordenador que se ha adquirido. El ordenador, bueno, ya veis lo que es. Esto creo que no nos cabe en casa ninguno, ¿no? Este es el Mare Nostrum 5, que está instalado en el Barcelona Supercomputing Center y es capaz de procesar a una velocidad que ni somos capaces de imaginar, en megaflops por no sé cuántos, ¿vale? Una barbaridad. Sobre este se va a utilizar para entrenar el modelo de lenguaje que os comento, porque todos los modelos de lenguaje hasta ahora están entrenados en inglés, de tal forma que cuando tú a un asistente virtual, a un chatbot, le preguntas y te responde como respondería una persona de habla inglesa. Nosotros necesitamos tener nuestra propia estructura, que le preguntes en castellano o en lenguas cooficiales y te responda como espera el interlocutor que le respondan. La segunda palanca es la que, como os comentaba, estos centros de supercomputación tienen que instalarse conforme a la regulación y tiene que haber una eficiencia energética controlada. No puede instalarse cualquier máquina. Ya habéis visto las dimensiones que tienen. Esas máquinas, en algún momento he oído yo que generan en muy poco tiempo tanto CO2 a la atmósfera como 15 coches a lo largo de toda su vida útil, en un ratito. Entonces, eso hay que controlarlo. No podemos estar instalando máquinas para procesamiento. También estamos centrados en la creación de una certificación para un sello para IA sostenible, ¿vale? Para que cualquier organización que disponga de estas máquinas que lo haga de forma adecuada y no contaminante. Este es el proyecto estrella del modelo fundacional que permite entrenar. Es un modelo que va a ser entrenado con millones de datos y es el que va a permitir después, en una fase posterior, crear aplicaciones tanto para la administración como para las organizaciones privadas relacionadas con el procesamiento del lenguaje. La IA generativa, ¿habéis oído todos hablar de la IA generativa? Pues la IA generativa es la parte de la IA que ocupa un gran porcentaje del propio concepto que se refiere a la generación de utilidades, o sea, generación de texto, ¿vale? Pues al final, puedes igual que le decimos a chatbot, dime tal, y te genera todo el texto, pues
ese tipo de utilidades son mayoritarias en la utilidad de la inteligencia artificial. No es la única, también hay traducción de textos y algunas otras. A ver. Bueno, aquí os quiero contar, porque estoy trabajando en ello, que para entrenar ese modelo, como os comentaba, se necesitan millones y millones de datos. Es como su alimento de la máquina. Y esos datos, que para nosotros son datos, pero en realidad es la producción digital en español y en lenguas cooficiales, incluso en variantes latinoamericanas también. Se quiere utilizar toda esa información para entrenar estos modelos. Pero esas obras, que para nosotros luego serán datos, pero para ellos son obras y no queremos tratarlo de otra forma, esas obras están sujetas en muchos casos a derechos de propiedad intelectual. En algún caso, nosotros nos planteamos a ver cómo podemos llevar a cabo este megaproyecto entrenando esta máquina con obras sujetas a derechos de propiedad intelectual. La regulación actual entiende que no deberíamos retribuir a los autores de esas obras, incluso con propiedad intelectual, cuando lo que vayamos a hacer con ellas sea minería de datos, minería. Pero la minería de datos es una definición que no está totalmente aterrizada. Y en este caso, el entrenamiento de una máquina puede exceder el concepto de minería de datos. Más aún, cuando una vez entrenado, lo que vamos a hacer es aplicaciones de inteligencia artificial para el sector público y el sector privado. Entonces, los autores de contenidos han dicho que no. Estamos trabajando ahora mismo en un modelo retributivo que estime de manera justificada el coste que vamos a pagar, por el que vamos a pagar los autores para entrenar estas máquinas. Y nos estamos basando en varios factores, en el porcentaje de contenidos protegidos que ya hay en Internet y en factores como, por ejemplo, la calidad de esa información, porque no todo lo que recogemos nos puede valer para entrenar el modelo, ¿de acuerdo? Al final, para que salga un proyecto de estos, como represento en el gráfico de la derecha, es necesario que se aúnen los intereses de tres partes. Los propietarios de los datos, como os comento, los autores de contenidos digitales. Por otra parte, quienes quieren desarrollar estos modelos. Y, por otra parte, que haya un interés público por desarrollarlos. En cuanto al fomento de la inteligencia artificial, de las competencias digitales a través de la inteligencia artificial, os diré que también hay programas para becas en inteligencia artificial y en cuanto a un apartado aquí de bastante interés es la integración curricular de la IA. Para ello estamos trabajando en programas que se refieran, que toquen los palos que se ven afectados en FP, nuevas especialidades en la universidad, grados y másteres, y también hay programas de competencia digital docente, relacionado todo con la inteligencia artificial, de tal forma que al final la integración en el currículum de una persona sobre inteligencia artificial esté claramente definida. Una vez entrenado el modelo, como os comentaba antes, lo que queremos hacer es un uso del mismo a través de aplicaciones para la administración pública y también para las empresas privadas. Tendremos que ver cómo licenciar ese modelo que creamos y cómo retribuir de nuevo por el uso de ese modelo a los autores de contenidos, porque realmente, si lo pensamos, es posible que tras el entrenamiento de ese modelo se puedan generar automáticamente libros o textos o artículos. La inteligencia artificial pues los creará, con lo cual al final es un tema de competencia, de invasión de competencias. Estamos posiblemente con la inteligencia artificial evitando que algunos autores puedan vender más libros. Todo eso hay que equilibrarlo y hay que retribuir de nuevo a los autores después del entrenamiento. Antes, por la utilización de sus datos para el mismo. Después del entrenamiento del modelo y la generación de aplicaciones, de nuevo haber que estimar cómo retribuir y cómo licenciar todo eso. En cuanto a la parte privada, pues hay programas, como os he comentado, como el Kit Consulting o el Kit Digital, que se refieren a la digitalización y tienen una pequeña parte relacionada directamente con la inteligencia artificial. También hay programas, el NestTech, que se refieren a que se puedan explotar todos los resultados que salen del modelo que se ha entrenado. La ciberseguridad, como os comentaba,
tiene que dar cobertura y tiene que permitir y posibilitar todo esto. No podemos hacer las cosas sin tener, especialmente con la cantidad de datos que hay y que se utilizan para el entrenamiento de los modelos, no podemos pasar por alto y hacerlo de cualquier forma. Entonces, se está creando una nueva ley de ciberseguridad para regular todo esto y para dar cobertura a cualquier cosa que pueda ocurrir. Y para finalizar, pues recordaros que en la última de las palancas se refiere a la constitución de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que, como veis, hay sus principales funciones. Bueno, pues también hay un grupo de personas que se van a dedicar a pensar, que aquí en la universidad entenderéis perfectamente lo que es el Think and Do Tank. Va a haber un debate social sobre la IA. Cuando nosotros entrenábamos los modelos a los que me refería antes, no podemos entrenarle con según qué textos de autores o artículos de Internet, porque eso produce una respuesta inadecuada en el modelo. Nosotros no podemos poner textos de entrada en el que se esté infravalorando o a una raza o a la mujer o cualquier otra cosa. Hay que hacer un filtrado previo, ¿vale? La SIA está supervisando todo eso también. Y bueno, pues la transparencia es otro de las... garantizar la transparencia es el último punto relevante, porque no podemos no podemos crear algoritmos o no podemos entrenar el modelo sin decirle a toda la gente cómo se han entrenado y qué criterios se han tenido en cuenta y por qué se obtienen esas decisiones. Entonces, hacemos gala de la transparencia que queremos mantener a lo largo de todo el proceso. Y hasta aquí lo que os quería contar.